ayudarnos a perfilar el documento que presentaremos en el Parlamento, en el Congreso, en el Senado y también en el Parlamento Europeo. Como sabéis, la economía española pasa por una situación muy difícil y el dato más evidente son los 6 millones de desempleados que colocan encima de la mesa del Gobierno y de la oposición, del conjunto de los grupos, un auténtico drama personal. Y a este drama queremos salir los socialistas con propuestas que tratan de salir al paso de los problemas que creemos tiene la economía española, los principales problemas. Primero, tenemos un problema de consolidación fiscal, de ajustes. Europa exige ajustes que están estrangulando a la economía española. Segundo, tenemos un problema de crédito. Nuestras pequeñas y medianas empresas no tienen crédito para poder llevar adelante sus proyectos y, por tanto, crear empleo. En tercer lugar, tenemos un problema con la reforma laboral. No, para nadie es una sorpresa que en estos datos de desempleo que conocemos tan tremendos está la reforma laboral del Gobierno. Tenemos un problema con la reforma laboral y con las medidas para crear empleo. En cuarto lugar, tenemos un problema de modelo económico, de desarrollo económico, de incentivos para la economía. En quinto lugar, tenemos un problema de ingresos. Es verdad que España no puede seguir reduciendo gastos cuando lo que tiene es una diferencia de capacidad de recaudar muy fuerte en relación con los países del resto de Europa. Por lo tanto, tenemos que hacer una reforma fiscal y, finalmente, tenemos un problema de pobreza. Hay capas sociales que por primera vez están teniendo problemas, no para llegar a fin de mes, para dar de comer a sus hijos. Son los 6 elementos o las 6 preocupaciones a las que tenemos que salir al paso y que están contenidas en el documento que estamos trabajando estos días. Consolidación fiscal. Nos han dado 2 años más, está bien. Es verdad que la perspectiva económica del Gobierno es muy negativa y probablemente estos 2 años se nos van a quedar cortos. Sí, cortos. En fin, este es un tema que en este momento quizá no haya que discutir, pero sí cómo nos cuentan el déficit. En Europa, en el Parlamento Europeo, lleváis, Juan Fernando, discutiendo mucho tiempo sobre que hay algunas cosas que no deberían computarse en el déficit, porque son necesarias para salir de la crisis. La educación, la investigación, las inversiones productivas, se llama la regla de oro. Y vamos a reclamar en el Parlamento Europeo y en todas partes y en Bruselas que los países como España, que tienen dificultades, no tengan que computar en déficit estas inversiones que son fundamentales para crecer. Sobre el crédito. Sobre el crédito hay que hacer una propuesta que se entienda y, sobre todo, que sea eficaz. Y la más eficaz es que haya un fondo de 20.000 millones de euros. 20.000 millones de euros, ¿para qué? Para las pequeñas y medianas empresas, para los emprendedores, para los exportadores. 20.000 millones de euros, ¿dónde? En el ICO. Que el ICO lo distribuya con los conciertos correspondientes con los bancos. Crédito a corto plazo para quien lo necesita. Esto es fundamental para la economía. Como es fundamental para la economía que las familias puedan refinanciar sus deudas, en concreto sus hipotecas. Hay familias que, si la economía no mejora y parece que no va a mejorar, se van a encontrar ante la imposibilidad de pagar sus hipotecas. Vamos a adelantarnos, vamos a poner encima de la mesa un fondo de 10.000 millones de euros para que estas familias que han dejado de pagar o van a dejar de pagar sus hipotecas porque no pueden pagarlas por la crisis, puedan renegociar con los bancos sus intereses, sus plazos y sus quitas. ¿Y quién paga esto? Me diréis, pues una parte los bancos y otra parte el Estado a través de un crédito de 10.000 millones, repito, para que las familias puedan renegociar sus hipotecas y no tengan que abandonar sus hogares. Estas 2 propuestas, 20.000 millones para financiar la inversión en las pequeñas y medianas empresas, los créditos, y 10.000 millones para ayudar a las familias a que puedan pagar sus hipotecas, estas 2 propuestas creemos que se pueden financiar con cargo al crédito que España pidió para su reforma financiera, al rescate financiero. 100.000 millones nos dio Europa. Hemos gastado 40.000, quedan 60.000. Nuestra propuesta es que de estos 60.000 millones salgan los 30.000 que necesitamos para que haya crédito para las pymes y para que las familias puedan renegociar sus hipotecas. Esta es la propuesta. Y tiene una lógica que voy a explicar durante un minuto. Es que si no se hace así, los bancos tendrán dificultades y tendremos que volver a recapitalizarlos. Si no se echa una mano a las familias que no van a pagar las hipotecas porque no pueden, deudores de buena fe, si no se les echa una mano, se les hace una quita y esa quita la comparten bancos y el Estado,
esa hipoteca no se pagará, al final el banco tendrá problemas y acabará recurriendo al fondo de recapitalización. Por tanto, lo que estamos proponiendo es que se haga una recapitalización ahora, en este momento, de la que se beneficien los bancos y, sobre todo, las familias. Lo que estamos proponiendo es que del dinero que nos ha dado Europa para el rescate financiero saquemos para las inversiones créditos de pequeñas y medianas empresas y para echar una mano a las familias que no pueden pagar sus hipotecas. Esa sería la propuesta en materia de crédito, junto con la reconversión del ICO en una agencia financiera. Dejadme que hable, para terminar rápidamente, de empleo. Le dije a Rajoy en el debate del Estado-Nación que hay un problema de creación de empleo, sin duda, pero que este año se va a perder empleo. Vamos a perder 500.000 empleos. Que, por tanto, lo primero que nos tiene que preocupar es parar esa sangría, evitar que se siga perdiendo empleo. Y para eso, pues hemos mirado qué hacen países como el nuestro y hemos llegado a la conclusión de que podemos aplicar aquí en España un programa que se aplica en Alemania, que es un programa para mantener el empleo. Algo así como una moratoria para que las empresas durante el 2013, el 2014, el 2015, que tengan pérdidas económicas, puedan encontrar fórmulas para no despedir. Y la fórmula es sencilla. La empresa y el trabajador pactan una reducción de la jornada laboral con la correspondiente reducción salarial para que el empleo se mantenga, y lo que la empresa tiene que pagar al trabajador, la mitad la paga la empresa y la mitad lo paga el Estado. Esta sería la propuesta. Es un plan para mantener el empleo. Repito, que hemos extraído de la experiencia alemana. En Alemania hay 1,5 millones de puestos de trabajo en esta situación. El trabajador hace un esfuerzo, sí, reduce su jornada y su salario. La empresa hace un esfuerzo, sí, mantiene el empleo y paga la mitad del salario. Y el Estado hace un esfuerzo, paga la otra mitad del salario. El resultado es que no hay despido por razones económicas. Esa sería la propuesta. Junto a eso, vamos a insistir en que para crear empleo las pequeñas y medianas empresas tienen que tener fórmulas para que el empleo les salga más barato. Y la fórmula mejor es, sin duda, que no paguen la seguridad social. De forma que nuestra oferta es clara. Si usted crea un puesto nuevo de trabajo, el primer año no pagará cuotas de la seguridad social, el segundo el 75%, el tercero el 50% y el cuarto ya pagará el conjunto, el 100% de la seguridad social. Pero va usted a tener un ahorro sustantivo para que el empleo le salga más barato. Esa es nuestra propuesta para nuevos empleos, también para jóvenes, donde vamos a procurar modificar o a proponer la modificación del contrato de formación y del contrato de primera experiencia. Es muy importante que haya una oportunidad para los jóvenes que se han titulado y no encuentran trabajo, que haya contratos, 400.000 contratos que llamamos de primera experiencia, donde también el Estado va a echar una mano a las empresas que contraten a estos jóvenes. Y termino ya refiriéndome a las medidas que hay que tomar para reactivar la economía. Creo que aquí la clave es la exportación. Tenemos que procurar que nuestras empresas exporten más y para eso se pueden hacer muchas cosas, empezando por mejorar nuestras instituciones, las que tienen que ayudar a las empresas exportadoras y por facilitarles crédito para que puedan exportar y por incentivar que las empresas pequeñas se agrupen, que crezcan, para que tengan el tamaño suficiente para exportar, qué productos saben hacer y en qué productos pueden competir. Me parece, finalmente, que es importante hablar de política industrial. El Gobierno se ha olvidado por completo de la política industrial y tenemos industrias muy competitivas en el ámbito de la sanidad, la industria agroalimentaria, en innovación tecnológica, en energías renovables. Son industrias que tienen que tener un empujón por parte del Gobierno, empezando por la investigación, el desarrollo y la innovación. Exportación, política industrial, creo que son las dos claves que tenemos que poner encima de la mesa para que este país crezca. Y, finalmente, dos propuestas que los socialistas hemos venido reiterando y que vamos una vez más a poner encima de la mesa. La reforma fiscal. Lo decía al principio. España no tiene que seguir recortando gastos, que son gastos dolorosísimos en educación, en sanidad y en desempleo. Hay que parar esos recortes y lo que hay que hacer es reformar nuestro sistema fiscal para que quienes no paguen, paguen. Porque es verdad que con el paso del tiempo los que tienen grandes asesores fiscales han encontrado fórmulas para no pagar, fundamentalmente el patrimonio. Por eso vamos a proponer una reforma fiscal en profundidad, que consiste en algo bastante sencillo, y es que quien tiene patrimonio, la rentabilidad de ese patrimonio lo tenga que pagar
dentro del impuesto de la renta de las personas físicas. De tal manera que convertimos el impuesto de renta en un impuesto de riqueza, en el que la gente paga en función de lo que gana y en función de lo que tiene. Y de esa manera nadie se escapará, nadie dejará de pagar. No queremos subir los impuestos, no, ni mucho menos a las clases medias y a los trabajadores, que ya pagan muchos impuestos. Lo que queremos es que paguen impuestos quienes no lo paguen y que de esos impuestos podamos sacar el dinero necesario para mantener buenos servicios sociales para las clases medias y para los trabajadores. Esa es nuestra reforma, un cambio en el impuesto de sociedades, una modificación del impuesto de sucesiones y de donaciones, que las comunidades se han ido quitando. En fin, tenemos una propuesta completa que va en el documento que trata esencialmente de esto que os digo, de que haya ingresos para que España pueda mantener sus servicios sociales. Y finalmente la pobreza nos preocupa, diría nos obsesiona. Los nuevos pobres. Los pobres de siempre, faltaría más, y los nuevos pobres. Gente que por primera vez se enfrenta con problemas vitales, que constituyen un drama nuevo que nunca tuvieron en su horizonte vital. Esta pobreza está ahí en las calles. Le vamos a reiterar al Gobierno nuestra voluntad de hacer un gran acuerdo para hacer frente a la pobreza. Pedimos un fondo de 1.000 millones de euros, que es un dinero que se puede extraer fácilmente. Es el 10% de lo que España recauda por la lucha contra el fraude fiscal. Con el 10% pagamos ese fondo, un fondo que se puede distribuir a los ayuntamientos que hacen políticas para hacer frente a la pobreza, a las comunidades que desarrollan políticas. Andalucía acaba de hacer un decreto haciendo frente a esta situación de pobreza y, por supuesto, a las ONGs, muchas de las cuales están haciendo grandes esfuerzos para hacer frente a esta situación dramática. Estas son el conjunto simplificado de algunas de las propuestas que vamos a hacer estos días. Queremos poner encima de la mesa propuestas para que haya crecimiento y para que haya empleo en nuestro país. Creemos que Europa está empezando a cambiar. Europa se da cuenta que no va a ningún sitio con estas políticas de ajuste a ultranza que ha impuesto básicamente Alemania. Creemos que esta política europea va a cambiar. Vamos a tratar desde el Grupo Socialista, con el resto de los socialistas europeos, de forzar que este cambio vaya cada vez más deprisa porque España no puede perder un minuto. Y junto a este cambio le pedimos al Gobierno que cambie también, que se olvide del ajuste a ultranza y de los recortes y empiece a pensar en el crecimiento y en la creación de empleo, que piense en el crédito a las pymes, que piense en las familias que no pueden pagar las hipotecas, que piensen en las empresas que pueden entrar en dificultades económicas a las que hay que echar una mano para que no despidan, que piensen en que hay que hacer una reforma fiscal en profundidad para que paguen quienes ahora no pagan y, finalmente, que piensen en que hay gente que no come, a la que hay que ayudar. Esta es nuestra propuesta y sobre este tema sobre estas propuestas seguiremos trabajando en la reunión de mañana en el Grupo Parlamentario para luego hacerla pública cuando corresponda. Gracias, compañeros, por vuestra presencia hoy aquí y buena vuelta a casa a los que os volváis y los que no, hasta mañana.